Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Un espacio dedicado al estudio diario de la palabra de Dios con una lección práctica para nuestra vida. En este día vamos a estudiar el tema La vida de sabiduría. Pero antes de entrar al tema, vamos a dedicar un tiempo de oración. Amante Padre, te damos gracias por tu santa palabra. Gracias por tu Santo Espíritu, llevando tu palabra a cualquier rincón del mundo. Bendice, Padre, a las personas que van a escuchar este programa. Que tu paz y tu bendición sea con ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las historias más bellas de la Biblia es la del pedido del sabio Salomón que le hace a Dios, para que le dé sobre todo un corazón entendido para juzgar a su pueblo. Pero vamos a leerlo en el libro de Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Primera de Reyes 3, 9. Dice la palabra de Dios. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? En realidad nos damos cuenta que el pedido del sabio Salomón fue un pedido interesante. ¿Por qué razón? Dice, dame un corazón entendido para poder discernir entre lo bueno y lo malo. ¡Wow! Hoy en este tiempo estamos en un momento donde en realidad necesitamos discernir entre lo bueno y lo malo. Porque usted sabe la situación que se vive en el mundo. Ahora ya no se sabe qué es bueno ni qué es malo, a menos que vayas a la luz de la palabra de Dios. Es la mejor manera para poder entender qué es bueno y qué es malo. ¿Por qué razón? Porque hoy en día estamos en un círculo social donde en realidad a veces a lo bueno le decimos malo y a lo malo le decimos bueno. Es triste. ¿Por qué? Porque por muchas razones. Podríamos poner ejemplos, ¿sí? Persona dice, oh, yo me paso todo el día, por ejemplo, viendo la telenovela. ¿Eso es bueno o es malo? Ah, bueno. ¿Qué lecciones te deja? ¿Cuál es la enseñanza que te deja? Y podemos ver, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra de Dios dice que lo que el hombre sembrare, eso segará. Y lo estamos viendo hoy en día, por ejemplo, ¿sí? Si se da cuenta, por ejemplo, desde que se inventó la televisión, 1950, 1940 quizás, se inventó la televisión, hasta hoy estamos cosechando exactamente lo que los programas de televisión han sembrado en la humanidad. Y nos damos cuenta por cualquier medio y por verbalmente y aún a veces por nuestra propia vida, que en realidad estamos cosechando lo que hemos sembrado. ¿Por qué razón? Hoy se da cuenta usted, hay niños criando niños, ¿sí? ¿Por qué? Porque así vienen siendo educados a través de los programas de televisión. Bueno, pero la Biblia nos enseña cómo podemos tener sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo. Salomón tenía una sabiduría extraordinaria, pero la sabiduría en sí misma no se pone en práctica y no se vive. Llega a ser nada más que buena información en el sentido bíblico de la palabra. La sabiduría que no se pone en práctica en realidad no es sabiduría. Se perderán muchos que habrán tenido mucha información correcta acerca de Dios y sus requerimientos, pero la falta de obediencia de Salomón hizo que se alejara de los caminos a los que el Señor lo había llamado. Recién más adelante en la vida entró en razón y dijo esto, Proverbios 8, versículo 11.
Dice el libro de Proverbios 8:11. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Interesante lo que el sabio Salomón está describiendo aquí. Dice, mejor la sabiduría que las piedras preciosas. Claro, hay muchas personas, por ejemplo, que se han sacado la lotería, ¿sí? Y al final de unos cuantos meses han terminado lo que se ganaron de la lotería y lo que tenían también. ¿Por qué razón? Porque le faltó sabiduría, ¿sí? Cuando la persona tiene sabiduría, $1 es casi $1.000.000. ¿Por qué razón? Porque con sabiduría tú puedes invertir mejor el tiempo, puedes invertir mejor tus talentos, puedes invertir tu dinero, puedes hacer muchas cosas con la sabiduría. Pero sin sabiduría, ¿de qué sirve que me dieran a mí $1.000.000 si no tengo sabiduría? Entonces necesitamos en realidad sabiduría. ¿De dónde viene la sabiduría? La sabiduría viene de Dios. Esa es la fuente. La sabiduría es la aplicación del conocimiento y el entendimiento. El conocimiento representa los hechos. El entendimiento representa el discernimiento y la sabiduría se da en el proceso de aplicar nuestro entendimiento y conocimiento a nuestra vida. Un mayordomo sabio no solo necesita conocimiento y entendimiento, sino la experiencia que se obtiene al vivir ese conocimiento y entendimiento. El ejemplo de Salomón nos muestra con cuánta facilidad hasta el más sabio y el más entendido puede verse arrastrado por la vaciedad de un estilo de vida materialista si no pone en práctica el conocimiento que se le ha dado. Pero agradecemos a Dios por su palabra, porque en realidad hemos visto a través de su palabra que en realidad cuando vamos a Dios nos da sabiduría, nos da entendimiento. Leíamos en una lección anterior donde en realidad dice que la palabra de Dios nos ayuda, nos corrige, nos instruye, ¿sí? Nos capacita para poder hacer las grandes decisiones que tenemos que hacer todos los días, y a cada momento tenemos que estar haciendo decisiones. Y qué difícil hacer decisiones sin sabiduría. ¿Por qué razón? Porque ya han comprado televisores en una caja y lo que les han vendido son ladrillos. En realidad eso es falta de sabiduría. ¿Cómo no abrir la caja para ver qué es lo que te han vendido? Bueno, es falta de sabiduría. Por esa razón necesitamos en realidad la palabra de Dios viviendo con nosotros. Vamos a ir a un texto más. Proverbios, 1 de Corintios 3:19. En realidad 1 de Corintios 3:19 nos dice la sabiduría de la cual habla el mundo, ¿sí? Dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Wow, qué tremendo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque pues sí, sin Dios la gente piensa ser sabia, pero en realidad la sabiduría sin Dios es, yo qué diría, podríamos decir es presunción. Presunción. ¿Por qué razón? Porque la verdadera sabiduría viene de la palabra de Dios. Y ahora vemos el Proverbios capítulo 24, 13 y 14. Dice el Señor en su palabra, 24, 13 y 14. Come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Así será tu alma en conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. Qué lindo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque cuando sembramos en buena tierra, seguro que vamos a cosechar. Y qué mejor que a través de la palabra de Dios nosotros podamos alcanzar la verdadera sabiduría. Vamos a darle gracias a Dios por este lindo programa. Gracias por haber sintonizado también nuestro programa en el día de hoy. Amado Padre, muchas gracias por tu santa palabra. Gracias por los consejos que nos das prácticos para nuestra vida. Bendice a aquellos que van a ver este programa, los que están escuchando, donde quiera que llegue este mensaje, Señor, que tu Espíritu Santo toque esas vidas y les aumente su fe. Gracias, Padre, por la sabiduría que nos das. En el nombre de Jesús. Amén.